Buen día, amada iglesia. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de adorarle juntos como hijos suyos. Es un privilegio. Hebreos llama a nuestra adoración un derecho. Y si es un derecho, no es algo que nosotros logramos, sino que es otorgado por el Señor. Así que, hermanos, muy gozosos, vamos a adorar al Señor también con la exposición y con la audición de la palabra. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro del profeta Daniel. Nos ubicamos en el capítulo 1. Muy bien, Daniel capítulo 1. Recuerdo, no hace mucho, un hermano me contaba su experiencia y este hermano me permitió contar esta experiencia acá, ¿no? Sin mencionar su nombre. Pero le pedí permiso para contar esto. Pero él, no hace mucho, se encontró en una situación en la que coincidió con otro cristiano de otra iglesia. Y se presentó una confusión y este hermano de esta congregación, al notar que esa otra persona era cristiana, pues había dicho que era cristiana. Mi hermano vio la importancia de llamarle la atención gentilmente por ese cristiano haber hecho algo que no debió haber hecho, si era cristiano. Así que el hermano fue y le amonestó con amor, pero la respuesta de ese otro cristiano fue esta: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A lo que se refería es que una cosa son mis negocios, otra cosa soy yo como cristiano. Hermanos, esto es más común de lo que creemos. A eso le podemos llamar una mentalidad sacro-secular. Es decir, una mentalidad dividida en dos grandes compartimientos. El compartimiento sacro, es decir, sagrado. El día de ir al culto, el día de orar en la privacidad. Pero está el otro compartimiento que es el secular. Sacro, secular. Secular significa del mundo. Y ese compartimiento es cuando salgo de mi casa, dejo mi ropaje sagrado y me pongo el ropaje secular. Y en lo secular hago todo secularmente. Y cuando son asuntos sagrados, pues me comporto sagradamente. Es más común, hermanos, de lo que creemos, esta mentalidad sacro-secular. Y amados, casos como este, tal vez los hemos vivido, tal vez los hemos escuchado, tal vez incluso debamos reconocer que tenemos una mentalidad sacro-secular. Hermanos, he titulado la enseñanza de esta mañana el falso dilema de una mentalidad sacro-secular. Aunque el título puede ser algo confuso, creo que a medida que avancemos vamos a ir clarificando a qué me refiero
Y para ello vamos a estar inmersos en este primer y precioso capítulo del profeta Daniel. Hermanos, quiero que primero analicemos los 7 primeros versículos, no con la debida profundidad que deberíamos, pero sí con la suficiente para hallar un dilema aquí. Y es el dilema de cómo honrar a Dios en un mundo que nos culturiza para deshonrar a Dios. Es un dilema. Vamos al verso 1 de Daniel capítulo 1. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este libro comienza con una noticia trágica. La línea real del pueblo de Dios ha sucumbido, ha caído ante un imperio que se ha levantado con gran fuerza después de vencer al imperio asirio. Ahí está, el imperio babilónico. Y este imperio alcanzó su apogeo con el rey Nabucodonosor. Cuando ustedes ven ahí en el versículo 1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Realmente en la historia hay 3 fechas en las cuales Nabucodonosor hizo incursiones a Jerusalén, siendo la última de las 3 la terrible, en la que destruyó y quemó el templo. La primera fue en el 605. ¿Qué pasó en el 605? Mire el verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, fue una incursión, pero fue una incursión en la que, aunque hubo cautivos y hubo despojo del templo de Dios, todavía quedó gente en el territorio de Judá, todavía el templo estaba funcionando. Esta incursión fue la primera de 3, la del 605. La segunda ocurrió en el 597 y la tercera, que fue la destructiva, ocurrió en el 586 a.C. Aquí estamos situados entonces en la primera incursión, en donde Nabucodonosor lleva cautivos a varios de entre los judíos, y entre esos cautivos va el joven Daniel, que para entonces tendría aproximadamente unos 15 años de edad. 15 años de edad. Sigue diciendo entonces el verso 2, que fue el Señor el que entregó. Nótese ese detalle de la soberanía de Dios. El Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Por qué? Porque el Señor ya había profetizado por medio de sus profetas que finalmente Judá caería por sus abominables idolatrías. Y llegó el momento. Así que el Señor mismo ha entregado a un rey impío, a sus reyes, particularmente a Joacim, rey de Judá, y también entregó parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿No le llama la atención que Dios mismo entregue parte de los utensilios de su propia casa para ser deshonrados? ¿Qué está diciéndonos el Señor? Nos está diciendo que para Él ya no es aceptable la adoración que se le estaba rindiendo en su templo. Y la desdeña al punto de decir: llévense mis utensilios, deshónrenlos, los entrego yo mismo, porque no hallo una adoración fiel. Y todo esto hace parte del juicio que acarrearon los judíos por desobedecer al Señor. Ahora, miren a dónde los lleva Nabucodonosor. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este es un acto en el que Nabucodonosor reconoce que quien le ha dado la victoria es su Dios. Este acto de llevar los elementos del templo de un Dios al de otro Dios era muy común en las conquistas. Implicaba
el Dios de esa nación no pudo conmigo porque mi Dios es más fuerte y me dio la victoria. Está totalmente equivocado, porque Dios mismo es el que ha llevado a Nabucodonosor a dirigir esta opresión contra su propio pueblo y esta deshonra contra su propio templo. Pero Nabucodonosor cree que su Dios es quien le ha dado la victoria, y ese reconocimiento se da llevando los utensilios de un templo al del templo de su propio Dios. Como les digo, esto era muy común en las conquistas. Era una manera de decir: el Dios de esa nación sucumbió ante el Dios mío. No sabemos cuál Dios era, solo sabemos que en su momento el Dios Marduk era el que encabezaba la lista de los dioses babilónicos, y probablemente se esté refiriendo a él. Continuemos, versículo 3. Y dijo el rey, es decir, Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos o de sus oficiales, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Parte del propósito, hermanos, de esta conquista era también recoger de entre las naciones lo mejor de lo mejor para hacerlos oficiales de su palacio, de su gobierno. Y por eso Daniel registra que Nabucodonosor llamó dentro de los judíos, dentro de los israelitas, a estos judíos con unas características en particular y con un propósito en particular. Miremos, por favor, el perfil que está buscando Nabucodonosor entre los cautivos. En el versículo 3, tenían que ser del linaje real de los príncipes, entonces tenían que tener un alto perfil social. Segunda característica, verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, es decir, cualidades físicas excepcionales, hermosos físicamente, es decir, cualificaciones sociales y cualificaciones físicas. Pero también dice: enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, es decir, cualificaciones intelectuales. Entre los cautivos, Nabucodonosor está buscando lo mejor de lo mejor. Hombres con cualificaciones sociales, con cualificaciones físicas y cualificaciones intelectuales. ¿Para qué? Dice el verso 4 al final: para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y hermanos, empezamos a notar aquí el punto del dilema que estamos mencionando. Porque entre los que vinieron, no se nos dice que fueron solo 4, pero la historia se enfoca en 4, pudieron haber sido más, es lo más probable. Pero entre los que vinieron hombres de la talla de Daniel. No es necesario aquí hacer un recuento biográfico de Daniel para saber que era un hombre piadoso, con unas cualificaciones espirituales impresionantes. Y amados, miren a lo que se tiene que exponer Daniel y sus 3 amigos, que se presentan en la Escritura también como hombres del Señor. Jóvenes entre los 15 y 17 años. Primero, se tienen que exponer, dice el verso 4 al final, a aprender las letras y la lengua de los caldeos. Y bueno, podríamos pensar, ¿qué hay de malo en estudiar idiomas? Pues no hay nada de malo, a menos que sea un lenguaje con alto contenido religioso, como el de los caldeos.
Se sabe que el lenguaje de los caldeos incluía información sacerdotal, de astrólogos y de magos. Y este joven y sus amigos estaban expuestos a aprender un idioma con alto contenido religioso, muy común entre los magos y los astrólogos de Babilonia. Primer reto al que se tiene que enfrentar este grupo de muchachos piadosos. Segundo, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Segundo, tienen que enfrentarse a una nueva dieta. ¿Qué hay de malo en conocer nuevos platos? Nada, excepto si comer esa comida tiene implicaciones contractuales. Es decir, es un privilegio, ¿verdad? En el verso 5. Estos muchachos por 3 años van a estar comiendo lo mejor de Babilonia. Van a estar comiendo de la porción del rey. Antiguamente también era común que cuando el rey quería preparar muy particularmente a sus futuros oficiales, estos gozaban de privilegios como compartir la comida del propio rey. Pero esto no era gratis. Esta comida tenía implicaciones contractuales. Es decir, yo te alimento de lo mejor de mí, pero lo hago porque tú te rendirás completamente a mi servicio. Hay implicaciones contractuales en esa comida. Otros también añaden que esta comida generalmente era comida ofrecida en ritos a falsos dioses. Muy probablemente pasó eso. Así que hay 2 retos que estos muchachos están enfrentando. Primero, aprender una lengua, la lengua de los caldeos, que ciertamente implica terminología religiosa idolátrica. Segundo, una comida con implicaciones contractuales. Te voy a dar esto, pero tú durante 3 años te prepararás para mí. Y tercero, 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Noten esos nombres preciosos. ¿Habrían notado ustedes que en el verso 6, 2 de esos nombres terminan en él y otros 2 en as? Los que terminan en él, Daniel y Misael. Los que terminan en as, Ananías y Azarías. Los que terminan en él son nombres que en hebreo tienen la partícula Dios. Los que terminan en as son nombres que tienen la partícula Yahvé o Jehová. Es decir, nombres que reflejaban la gloria ¿de quién? De Dios. Estaban impregnados, hasta sus nombres reflejaban al Dios en quien creían. Y ahora en el verso 7 se dice, a estos el jefe de los oficiales puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Todos dioses caldeos. Hay una clara culturización aquí de estos muchachos. Hay un claro intento de destruir la identidad hebrea y piadosa que traían. Lengua de los caldeos, alimento con implicaciones contractuales, y borren de sus mentes a ese Dios, porque aquí tenemos otros. Y ahora los van a recordar tanto porque ahora sus nombres serán con nuestros dioses. Cada vez que te llamen recordarás a nuestros dioses. Hermanos, un dilema es una disyuntiva en donde hay que escoger una de 2 opciones de peso. Si no fuera de peso, no sería un dilema. Un dilema es una disyuntiva en donde hay 2 caminos, 2 opciones, y las 2 son de peso. De alguna manera son de peso. Por eso es un dilema, porque las 2 son de peso. El aparente dilema aquí entonces, ¿cuál es?
renuncio a Babilonia para honrar a Dios. O honro a Dios, o no honro a Dios y acepto a Babilonia. Ese es el aparente dilema, ¿no?, que está en juego. Pero hermanos, Daniel no tenía la opción de hacer una casita en el aire a donde pudiera huir. Estaba ahí, en condición de esclavo, de cautivo. ¿Para dónde cogía este muchacho? ¿Para dónde cogían estos 4 muchachitos entre 15 y 17 años si estaban ahí, cautivos? No tenían la posibilidad de decir, me voy. Pero eran 4 muchachos que para ellos no había opción de deshonrar a Dios. No había tal cosa en su mente. No había tal opción en su corazón. ¿Cómo resuelve alguien un dilema así? Estoy en un lugar donde me culturizan en contra de Dios, pero no es opción para mí deshonrar a Dios. Pues hermanos, hasta aquí, hasta el verso 7, algo podemos aprender. Y es que el mundo es una realidad temporal e inevitable para el pueblo de Dios. Babilonia es una realidad temporal e inevitable para el pueblo de Dios. No se puede decidir hacer una casa en una nube para escapar. No hay tal cosa. Es una realidad que hay que enfrentar. Pero lo que los versos 8 en adelante nos van a enseñar es que así como el mundo es una realidad temporal e inevitable para el pueblo de Dios, honrar a Dios es un llamado inevitable del pueblo de Dios. Y está por encima de las circunstancias. ¡Qué dilema! Algunos han resuelto este dilema como la señora de la ilustración al principio. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Resuelto el dilema. Vamos a ver cómo lo resolvieron estos jóvenes. Así que hermanos, a partir del verso 8 vamos a ver que honrar a Dios es un llamado ineludible, inevitable para el pueblo de Dios. Y ahí entonces vamos entendiendo el dilema. El mundo es una realidad temporal e inevitable para el pueblo de Dios. Pero honrar a Dios es un llamado ineludible para el pueblo de Dios. Se va construyendo el dilema. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no me contaminaré con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, entre el verso 8 y 9, vemos entonces que para el pueblo de Dios no es una opción deshonrar a Dios, esté en las circunstancias en que esté, sin huir de Babilonia, sin hacer una casa en el aire, sin huir a las montañas, ahí donde Dios le colocó. Y hay 3 movimientos en la vida de Daniel interesantes que nos dicen o que nos enseñan, diría no 3 sino 4 movimientos, que nos enseñan que honrar a Dios es un llamado inevitable e ineludible para el pueblo de Dios por encima de las circunstancias. Hay 3 movimientos importantes aquí, revisémoslos. Primero, ¿y Daniel qué hizo? Verso 8. Propuso. Primer movimiento, que nos enseña que honrar a Dios es un llamado ineludible, independientemente del mundo, independientemente de Babilonia, independientemente de las circunstancias. Daniel propuso. La palabra proponer significa
o es parecida a decretar. Es una resolución firme interna de hacer algo. Daniel no había probado el primer bocado de la porción del rey, de sus manjares, y antes ya había decidido no comerlo. Hermanos, a eso le podemos llamar vivir de principios bíblicos. Vivir de principios bíblicos. Por alguna razón, Daniel y sus amigos detectaron que comer esa comida era contaminante para su vida. La razón no está especificada aquí. Así que es probable que estos alimentos fueran en contra de lo que ellos podían comer ceremonialmente según la ley de Moisés, que era la ley de Dios. O probablemente también esta comida, como sugería al principio, era comida ofrecida en ritos paganos, ofrecida a dioses. O fuera lo uno o lo otro, estos muchachos entendieron, esa comida va en contravía de lo que Dios nos ordenó. ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! Pero hermanos, esto es vivir de principios bíblicos. Daniel y sus amigos están firmes en un principio, dicen, eso es lo que el Señor ordenó. No notamos a Daniel diciendo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Notamos a un hombre de un solo corte. Notamos a un chico de 15 años de un solo corte. Y ese corte es vivir de principios bíblicos, cueste lo que cueste. Primer movimiento, proponer obedecer a Dios. Proponer en el corazón obedecer a Dios. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Cuál es el segundo movimiento? Una vez propuso vivir bajo principios bíblicos, viene a actuar con principios bíblicos. Porque ¿qué hizo después de su resolución interna? Actuó. ¿Qué hizo? Pidió. Eso ya es una acción. Es la resolución interna expresándose de forma externa en un pedido. La palabra pedir es fuerte aquí en el hebreo. Es la misma que se usa cuando David vio a su bebé, el que tuvo con Betsabé, enfermo, y dice la escritura que rogó con lágrimas al Señor que no se lo quitara. La misma expresión es esta. Pidió con ruegos. Eso hace un hombre de Dios y eso hace una mujer de Dios. Resuelven en su corazón no contaminarse. Resuelven en su corazón primero no probar a ver si es delicioso, sino no probar. No está en juego si es delicioso o no. Simplemente el Señor ha dicho que no y entonces no lo probamos. Esto es una resolución firme. Y entonces vienen las acciones, ¿no? Resultantes. Pidió, por tanto, al jefe de los oficiales que no se le obligase a contaminarse. Segundo movimiento de alguien que ha entendido que honrar a Dios es un llamado ineludible. Entonces, recapitulemos. Resolución de vivir bajo principios bíblicos. Y 2, actuar en coherencia con los principios bíblicos. Pedir. Mirar con sabiduría qué hacer. Pero no está en juego desobedecer al Señor. No es que vamos a intentar y si no se puede, pues ni modo, Señor, toca desobedecerte. No, vamos a intentar todo y si no, que vengan las consecuencias. Pero aquí está el tercer movimiento, verso 9. Pero este movimiento no lo hace Daniel. ¿Quién lo hace? Dios. Y puso Dios. Porque el Señor da gracia
como galardón a la obediencia. Eso es algo importante, ¿no? El orden en que vemos aquí los hechos es que Daniel primero propuso vivir bajo principios bíblicos, luego actuó en coherencia con los principios bíblicos y luego el Señor, en galardón a la obediencia, ¿qué otorga? Gracia, poder para vivir en obediencia. Porque el pobre Daniel no tenía poder para vivir en obediencia. Pero Dios vio a un chico de 15 años, a sus amigos, firmes delante del Señor. Y el Señor, que es galardonador de los que le buscan, otorga gracia. ¿No dice eso Santiago? Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 3 movimientos importantes de alguien que reconoce que honrar a Dios es un llamado inevitable para el pueblo de Dios. Primero, propone obedecer a Dios, propone vivir con principios bíblicos. Segundo, actúa en coherencia con los principios bíblicos. Y tercero, se arroja en gracia a Dios. Se arroja en confianza a la gracia de Dios. Se arroja en confianza de que Dios va a hacer algo. El problema es que a veces se ha entendido la gracia de Dios mal. Señor, dame tu gracia para soportar esto, pero ya hemos caído, ya hemos comido de la porción del rey, y después si pedimos gracia para salir de ahí. No funciona así, aunque Dios es muy clemente y misericordioso. Ustedes recordarán ese pasaje en Hebreos en donde se dice: hay un trono de gracia y de misericordia para el oportuno socorro. Noten, no para el socorro, oportuno. Es decir, que se pide la gracia de Dios antes de que el mundo y el pecado aplasten. O sea, oportuno socorro antes de que el mundo y el pecado aplasten. Pero generalmente uno cuando clama la gracia del Señor, cuando esa máquina ya pasó por encima de uno y ya que uno es despedazado con el pecado. Y después, sí, Señor, tu gracia. Aquí la gracia aparece en un orden y está dispuesta para alguien que ya resolvió obedecer y que en efecto está intentando hacer lo que debe hacer coherentemente con los principios bíblicos. Pero hay un cuarto movimiento. Miren el 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Está difícil la situación, está difícil conceder esto. De hecho, es imposible conceder algo así. El rey de los oficiales no va a colocar el pellejo por 4 muchachos con un capricho. Y es claro, yo pienso en mí. Si les accedo, mi cabeza se desprende de mi cuerpo. Está difícil. Creo que este es un punto crítico para el pueblo de Dios. Creo que este es un punto crítico para Daniel y sus amigos, porque lo han intentado todo. Resolvieron en su corazón obedecer al Señor. Actuaron en coherencia con ese principio bíblico. Pidieron y luego, qué desinflada. Se enfrentan con que hay un gran conflicto porque el jefe de los oficiales no está dispuesto a esto. Pero no olvidemos el importante tema de la gracia, ¿no? Ya Dios dijo que había dado gracia. Algo va a pasar. Da gracia. Lo que tenían que hacer Daniel es obedecer. Obedezca. Proponga en su corazón obedecer, yo hago el resto. Pero ese resto no es como esperar algo mágico, una luz o un resplandor, qué sé yo, algo que acabe con el jefe de los eunucos en ese momento. Esa gracia es seguir luchando hasta que se logre la obediencia completa. Miren el verso 11.
Entonces dijo Daniel a Melzar: no hay nada que hacer, danos la comida del rey. Insiste, y esta vez con un plan muy sabio. Ahí está la gracia del Señor, Él da salidas. Él da salidas. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos la evaluación. Miren la gracia del Señor en el verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Hermanos, el cuarto movimiento es que alguien que ha entendido que honrar a Dios es un llamado ineludible, es que rechaza algo que yo llamo la teología circunstancial. Rechaza algo que yo llamo la teología circunstancial. Déjeme explicarle un poco más aquí qué es la teología circunstancial, porque es más común en lo que creemos entre el pueblo de Dios. La teología circunstancial nos diría que es intentar vivir la vida cristiana de acuerdo a cómo estén las circunstancias. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es vivir la vida cristiana conforme estén las circunstancias. Esto es práctico y rápido. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero hay variedades en la teología circunstancial. Déjeme darle algunos ejemplos. Sin embargo, usted dirá, y yo diré, uno no vive la vida cristiana dependiendo de las circunstancias, pero sí. Si usted alguna vez se ha escuchado decirse a sí mismo: bueno, si sale bien, es de Dios. Si no sale, no es de Dios. Usted vive de teología circunstancial. ¿Se ha escuchado diciendo eso? Yo me he escuchado, aunque sea en el corazón, diciendo: si esto sale bien, es de Dios. Si no sale bien, no es de Dios. Teología circunstancial. Vivir la vida cristiana de acuerdo con las circunstancias. Está muy mal. Hay variedades de teología circunstancial. Una variedad entre el pueblo de Dios es aquellos que viven de visiones y de sueños. ¿Cierto? Como aquí no practicamos eso y no creemos en ello, en el sentido de que Dios sí da revelación, pero la da hoy a través de la Escritura, usted pensará: no me toca a mí. Pero esa es una variedad solamente. ¿Por qué? Porque el que vive de sueños y revelaciones, ¿qué está dejando de lado? El principio bíblico. Así que como vayan las circunstancias y metemos visiones y sueños dentro de las circunstancias, entonces así va mi vida cristiana, ¿no? Hay otra variedad. La llamaba el doctor Sproul la picada de azar, otra variedad de la teología circunstancial. Es el cristiano que dice: Señor, ¿haré este negocio? Dame la respuesta. Todo lo que la planta de tu pie pisares será tuyo. Sí, Señor. Teología circunstancial. A cómo vayan las circunstancias, a donde dé el dedo. Pero también, otra variedad de la teología circunstancial es la que podríamos llamar la prueba del vellón. ¿Recuerdan a Gedeón? Señor, si el vellón está seco y el resto mojado, entenderé que estás diciéndome que sí. Al otro día: para confirmar, Señor, si ahora el vellón está mojado y el resto seco, entonces reconfirmaré que sí. En el pueblo de Dios
Esto es teología circunstancial. Señor, si esta mujer es para mí, que salga con un saco rojo. ¡Saco rojo lo es! Eso es teología circunstancial. ¿Y dónde está quedando el principio bíblico? ¿Dónde están quedando las escrituras? Y por supuesto, otra variedad de teología circunstancial es el de la favorabilidad. Si esto sale bien, es de Dios. Así me endeude y meta a mi familia en problemas, pero si fluye el préstamo y todo va bien en el banco, me meto ahí que es de Dios. Empecé a implementar la disciplina de mis hijos en casa y no he visto que haya paz. Como que no es de Dios. La favorabilidad. Hermanos, déjenme decirles que en la Biblia muchas cosas que fueron muy favorables para el hombre no eran la voluntad de Dios. Abraham, cuando dudaba de cómo Dios había de cumplir la promesa de un hijo, ¡pum!, le salió muy bien la idea. Que por cierto, su esposa cooperó. Fluyó todo. La esposa dio una idea y una idea muy buena. Muy buena, ¿por qué? Porque socialmente era permitido que cuando una esposa oriental era estéril, entonces la sierva se acostaba con el señor de casa y cuando ella ya iba a dar a luz, juntas se abrían de piernas, ella daba a luz el bebé y luego la retiraban y el acto simbólico es que quien dio a luz el bebé es la estéril. Eso era socialmente aceptable. ¡Qué buena idea! Vamos a hacer eso. ¿Fluyó todo? Todos de acuerdo. Fluyó. Hermanos, ¿era la voluntad de Dios? ¿Era como Dios había dicho que se debían hacer las cosas? No todo lo que fluye favorablemente es la voluntad de Dios. No vivimos de circunstancias, hermanos. ¿Qué fluido le salió todo a Lot cuando iba con su tío Abraham? Y llegaron a un punto en donde supieron que ya no podían andar juntos por los problemas que se estaban presentando con sus pastores. Y Abraham dijo: mira, hijo, derecha o izquierda, a donde quieras, escoge tú. ¿A dónde miró Lot? Me salió bien, mi tío me dio la oportunidad, esto está fluyendo, está saliendo bien, escojo aquí. Lo fértil, se metió a lo fértil, después le tocó salir corriendo y su esposa murió como una estatua de sal. No todo lo que fluye y sale favorablemente es la voluntad de Dios. Teología circunstancial. ¿A Ananías y Zafira no les salió el negocio de la casa? No, se les dio la mentira también. Y muchachos de la iglesia terminaron sacándolos muertos de la congregación. Cuidado, hermanos, con esa teología equivocada circunstancial. Y tampoco situaciones en las que hubo gran conflicto y oposición mostraron que no era la voluntad de Dios. No, sí lo eran. ¿Cuál es un caso de los varios que hay? Pablo viajando hacia Jerusalén. Saliendo de Mileto, lloró con los ancianos de Éfeso. Viajó a Cesarea. En Cesarea, ¿qué le dijeron los hermanos? Pablo, no vayas a Jerusalén. Y dice la Biblia, se lo dijeron por el Espíritu. Era algo de peso. Luego remata un profeta llamado Agabo, que dice: Pablito, te van a hacer daño en Jerusalén. Y Lucas mismo, que escribió Hechos, se incluye entre los que le dijeron a Pablo: Pablito, no vayas. Yo hubiera estado ahí, ya con lo primero que me dijeron los hermanos: no voy por allá. Pero ¿qué dijo Pablo? Principios bíblicos. El Señor me mandó a esto, no me atormenten el corazón, voy a ir a donde sea si es necesario, por causa de la palabra. Uno pudiera haber dicho: este Pablo está equivocado, pero más adelante uno ve que Jesús se le apareció en una visión y le dijo: Pablo, ánimo, porque estoy contigo.
No vivimos de circunstancias, no porque sale bien es de Dios y porque sale mal no es de Dios. Es si está escrito o no está escrito. Ese es el punto de la vida de un cristiano. No nos guiamos por circunstancias, nos guiamos por estos 66 libros inspirados por Dios. Y Daniel lo entiende muy bien. No está dispuesto a comer de la comida del rey porque sabe que se contaminará y que en la ley de Moisés está claramente expreso que no se podían contaminar ceremonialmente. Así que hay 4 cosas que alguien que entiende que honrar a Dios no es una opción, hace. Primero, propone en su corazón vivir de principios bíblicos. Segundo, actúa en coherencia con los principios bíblicos. Tercero, se entrega en confianza a la gracia de Dios para que le ayude. Y cuarto, cuando las cosas se ponen difíciles, no se echa para atrás. Porque no, o más bien rechaza la teología circunstancial. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos metido en deudas? Porque todo fluyó. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado disciplinar a nuestros hijos en casa? Porque no fluyó la paz. Daniel habría podido decir, esto no está fluyendo. Las circunstancias se están poniendo difíciles. El jefe de los oficiales no quiere ayudar. Va a tocar comer. No hay tal opción. No existe tal opción. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto 2 puntos. 1, el mundo es una realidad temporal e inevitable para el pueblo de Dios. Pero 2, honrar a Dios es un llamado eterno e inevitable para el pueblo de Dios. Y coloquen las 2 cosas, una al lado de la otra. ¿No es eso un dilema? Sin embargo, le voy a mostrar que es un falso dilema. Miremos el verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. 10 días de prueba, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dicho de paso, ese es el humor de Dios. Verso 21, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, hasta el segundo punto quedamos en un aparente dilema. El mundo es inevitable, pero honrar a Dios también es inevitable. Es un falso dilema. No hay que escoger entre el uno y el otro. Hay que escoger las 2. Es decir, se puede estar en el mundo sin ser mundano. Se puede estar en el mundo sin ser mundano. Miren cómo lo explica la palabra. Por ejemplo, en el verso 15 se nos dice que se puede tener un mejor y más robusto rostro sin necesidad de comer la comida del rey. ¿Sí ven? Un falso dilema, porque no tuvo que escoger entre uno y lo otro. Todavía está en Babilonia y la gracia del Señor da un mejor rostro y un mejor semblante a estos muchachos. Así que es posible seguir en Babilonia y tener un buen y robusto
rostro sin comer del mundo, sin comer del rey. Eso se puede. Es decir, podemos estar gozosos, si hiciéramos ya una aplicación a nuestro tiempo, podemos estar gozosos en este mundo sin necesidad de participar de lo que el mundo dice que lo hace feliz. Se puede tener un rostro robusto, bueno, sin necesidad de comer de la comida del rey, a punta de legumbres y agua. Entiéndame que no le estoy diciendo que se vuelva vegetariano. Lo que estoy diciendo es que trate de hacer comparaciones. El Señor con poco puede hacer grandes cosas. Poco, entre comillas, ¿no? No es poco reunirnos en el día del Señor, pues para algunos lo será. Para nosotros es legumbre y agua. 2 horas y media que pasamos acá. Leemos la palabra, hacemos cosas sencillas, no hacemos cosas del otro mundo, pero son tan poderosas en las manos de Dios, que nos dan a usted y a mí un mejor y más robusto rostro, sin necesidad de comer lo que el mundo come. Así que no hay un dilema aquí. Se puede estar en el mundo sin ser mundano. Miremos el 16, que nos enseña que se puede trabajar con impíos sin deshonrar a Dios. Verso 16 dice, así pues, Melzar, que era un creyente, no, un impío. No van ustedes a creer que Melzar se convirtió por Daniel. Era un impío, pero así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Durante 3 años, estos muchachos trabajaron con Aspenaz, con Melzar, que es un título oficial del mismo personaje. ¿Se puede trabajar con impíos y no deshonrar a Dios? Pues claro, con la gracia del Señor. Pero la gracia del Señor viene después de hacer resoluciones firmes de obedecer y ser coherentes con ello. ¿Qué más aprendemos? En el versículo 17 aprendemos que se puede estudiar en este mundo sin traicionar al Dios de los conocimientos. Miren el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Estudiaron la lengua de los caldeos? Sí. Pero, ojo, no traicionaron al Dios de todo conocimiento. Siempre reconocieron que el que les estaba dando las habilidades para estudiar era Dios. Así que se puede estudiar en este mundo, sí. Pero, ojo, reconozcamos quién es el que da la sabiduría para aprender, el Señor. De tal manera que cuando lo que en este mundo aprendamos no proviene de Dios, podemos discernir, esto no. Pero no a pesar, muchachitos, ya en primer semestre de la universidad, que los cogen allá y ¡pum!, cachetadas. Y vienen aquí preguntando, ¿será que sí existe Dios? Con años de estudio en la Biblia, ¿será que Dios sí creó todo? Hermanos, con un semestre de universidad, ya quedan golpeados, eso da vergüenza. Se puede estudiar en este mundo sin traicionar al Dios de todo conocimiento. Podemos hacer carreras, maestrías, doctorados y siempre pasar del principio al fin transversalmente honrando al Dios de todo conocimiento. Eso es posible. Porque estos hermanos lo hicieron. Porque Dios da gracia. Pero da gracia cuando el pueblo de Dios ha resuelto obedecer a Dios y hace actos coherentes con esa resolución. También se puede trabajar para un rey impío, para un jefe impío, con un buen testimonio de Dios. El verso 19 dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. ¿Hubo algún problema para estos muchachos para trabajar para un rey impío? No hubo tal problema. Buen testimonio.
buen testimonio. Pero qué tristeza cuando allá el mundo se da cuenta que creyentes van a pereciar a sus trabajos, van a robar el salario sin ser diligentes. Qué vergüenza en las universidades cuando muchachos cristianos van a embarazar niñas. Qué vergüenza. Pero amados, es posible trabajar para reyes impíos y mantener un buen testimonio. Nos lo dice un muchacho de 15 años. 15 años. ¿Qué está haciendo un muchacho de 15 años en nuestro tiempo? Aquí está delante de un rey, firme así, firme con su Señor, pero trabajando para un rey impío, pero firme con el Señor, buen testimonio. A los 15 años, ¿qué está haciendo un joven nuestro? Está esperando a ver la ballena azul que le dice qué hacer. Así estamos. 15 años. Hombres maduros, sentados en la palabra, fieles, bien comportados en su testimonio con el Dios que los ha redimido. Hermanos, también se puede trabajar por el bien de una sociedad impía, honrando a Dios a la vez. Verso 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hermanos, se puede trabajar para el bien de una sociedad sin contaminarnos. Ánimo a todos los que están en universidades, ánimo a todos los que trabajan. El problema no es la universidad ni el trabajo. El problema somos nosotros. Es posible, no es un dilema. Usted no tiene que escoger entre Babilonia y honrar a Dios. A usted le toca escoger las dos. Estoy en Babilonia y honro a Dios. Es un falso dilema. ¿Estamos, hermanos? Es un falso dilema. No tenemos que escoger entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Hay ciertas doctrinas que nos enseñaban que el cristiano lo único que tenía que es encerrarse por allá y esperar el gran día del juicio y no meterse con el mundo porque el fuego iba a caer sobre todos, ¿verdad? Y entonces este mundo va a ir a la porquería, es la basura, el fuego de Dios va a caer, nosotros aislémonos en nuestros hogares. No es la visión bíblica. Es ir al mundo. Si hay que ir a Babilonia, en Babilonia se puede honrar a Dios. ¿Dios es honrado en Jerusalén o en Babilonia? No hay tal cosa como una mentalidad sacro-secular, en donde una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es yo en los negocios, otra cosa soy yo el domingo. No hay tal cosa. Hay una sola vida. Y en nuestro caso es la vida que Cristo nos dio. Verso 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Me encanta esa conclusión. Si pudiéramos sacar la cuenta de cuánto es eso, son casi 70 años. Casi 70 años de trabajo fiel en Babilonia, ante reyes impíos, con magos y astrólogos, con lenguaje sacerdotal profano y fiel al Señor. ¿Cómo se logra eso? ¿Los hombres en Colombia a qué edad se pensionan? 62. Este hombre pasó el tiempo de su pensión, Daniel. Y el historial es pulcro. Nunca dio un mal testimonio en su trabajo. Nunca dio un mal testimonio en sus estudios.
Ese es el creyente que más ayuda a esta sociedad. Hermanos, ciertamente casi 70 años no fueron todos como el capítulo 1 de Daniel, ¿no? Como que usted ve el capítulo 1 y dice, esto es lo ideal. El rey los halló perfectos y se puso contento. Hermanos, en 70 años no fue todo así. Vaya usted a las páginas adelante a ver si no hubo 2 ocasiones en donde fosos de leones estaban preparados para estos mismos 4 muchachos. Miren conmigo Daniel capítulo 3. Versículo 16. Para que usted de pronto no se lleve la falsa impresión de, pero es que a Daniel le tocó fácil, y a sus amigos, porque es que Nabucodonosor los quería. No se equivoque, hermano. Verso 16 dice, Sadrac, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Muchachos sacroseculares, de un solo corte. Rey, no es necesario que nos des detalles, no te vamos a obedecer en esto que nos pides. ¿Tú quieres que nos arrodillemos delante de tu estatua? No hay discusión, no lo haremos. Esa es la respuesta de muchachitos de 17 años por mucho. Es la respuesta que daría un joven nuestro en nuestra iglesia, allá donde está poniendo el pecho en el mundo. XVII dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero, verso 18, y si no, hermanos, y si no, esos muchachos que están diciendo, rechazamos la teología circunstancial, Dios es poderoso para librarnos del horno, pero si no nos libra y deja que el fuego acabe con nuestros tendones y calcine nuestros huesos, de todos modos no te obedeceremos. ¿Cómo le llamamos a eso, hermanos? A eso le llamamos chicos que entienden que honrar a Dios no es una opción. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Un rechazo a la teología circunstancial. ¿Cómo sería la teología circunstancial en este caso? Pues vamos a decirle al hombre que no nos obligue, pero si se pone duro, pues tocará. Ay, amados, yo aquí me estoy viendo acusado. Yo. ¿Cuántas veces en una disyuntiva hemos dicho eso? Vamos a intentar obedecer al Señor como para no vernos como tan impíos de primerazo, ¿no? Como darle algo a la piedad de oportunidad. Pero si se pone la cosa difícil, bueno, Señor, yo te amo, pero perdóname por esto que voy a hacer. No hay opción de eso, hermanos. No hay opción de honrar a Dios. Es la orden, es el llamado del pueblo de Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ustedes saben que a Daniel también le pasó más adelante con el rey persa. ¿Recuerdan? También hubo un foso de leones para él. El punto es que honrar a Dios está por encima de las circunstancias. Está por encima. No hay tal opción. Mis amados, conclusiones. Preguntémonos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Los que ya tienen hijos que alcanzan los 15 y 17 años. ¿Puede usted, padre, decir, mi hijo está entrenado por mí para tomar buenas decisiones?
Porque si no lo está, hay responsabilidad en nosotros. No es como, ya es grande, él mirará qué hacer. Si está bajo el techo de la casa, hay que enseñarle a tomar buenas decisiones. Día tras día. Hasta que entienda que el mundo es una realidad temporal e inevitable, pero que honrar a Dios es un llamado ineludible. Y que no hay que escoger entre uno y lo otro, sino que hay que escoger los dos, en el sentido de que hay que honrar a Dios ¿en dónde? ¿En una nube? No en este mundo perverso. Cueste lo que cueste. Hayan las consecuencias que hayan. Pero nosotros, los adultos, ¿verdad? Sabios adultos, ¿qué nos guía en las decisiones del día a día? ¿El principio bíblico o la teología circunstancial? Hermanos, Daniel es un libro de victorias. La victoria más grande que el libro de Daniel expresa no es la de Daniel y sus 4 muchachos. Es una que uno puede ver en el versículo 1 del capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, ¿rey de qué? Rey de Judá, tengo eso en mente. Daniel 1:1 es el fracaso de los reyes de Judá. El fracaso, el declive. Después de Joacim solamente hubo 2 reyes más, uno de los cuales fue títere Nabucodonosor, y se acabaron los reyes de Judá. Pero usted vaya al capítulo 9 de Daniel. Y Dios le muestra a Daniel uno vestido de gloria, de la tribu de Judá, rey de Judá, que vendrá a reinar. Hermanos, Cristo es vencedor. Y en Cristo usted y yo hemos vencido. Mostremos eso a este mundo. Tal vez hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo Jesús. Déjeme decirle que Babilonia, como el mundo hoy, era atractiva, poderosa, influyente, intelectual. Pero Babilonia pasó. Y este mundo, que es Babilonia, según Apocalipsis, pasará. Y si tú no crees en Cristo Jesús, te irás con Él. Antes de que venga el Rey, ese que no fracasó y que no fracasará, no como estos reyes de Judá, el verdadero Rey de Judá, el León de Judá. Cuando Él vuelva, destruirá a Babilonia. No te vayas en esa destrucción. Cree en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, el mayor de los cuales es creer que eres bueno. Engañarte pensando que eres bueno. O creer que tus pecados no son tan grandes como para merecer el lago de fuego por la eternidad. Es eso precisamente, ese pensamiento el que te va a condenar. Pero aún tienes vida y puedes huir de la ira venidera. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por concedernos el privilegio de tu palabra. Oh Señor, reconocemos delante de ti que no es tu palabra la que nos ha guiado siempre, más nuestra propia teología circunstancial. Pero Señor, hoy renueva nuestro entendimiento, ayúdanos para vivir conforme a tus principios bíblicos y no a las circunstancias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.